Buenos días a todos de nuevo. En primer lugar, debo disculpar nuevamente la ausencia de nuestro director general, Onofre Ferrer Riera, porque la gripe que le ha perseguido se ha mostrado muy tenaz y le sigue teniendo en cama con fiebre, con lo cual desde su casa les manda saludos a todos y también sus disculpas. Amigos y amigas, y permítanme que me dirija a ustedes ya en este tono, porque después de 3 días de trabajar juntos, ya las personas que hemos organizado este evento ya les consideramos parte de nuestro círculo de amistades. Es de recibo empezar esta clausura por mi parte con una ronda de agradecimientos. Sé que han sido varios y varias veces las que se han realizado, pero de bien nacido ser agradecido. Y quería expresar nuestro agradecimiento, en primer lugar, a la Consejería de Educación, Cultura y Universidades de estas islas, las Baleares, a todos los aquí reunidos. Gracias por su asistencia y por la dedicación que han puesto en el trabajo desarrollado en estos días. Gracias también a los organizadores y promotores de este acto, al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, al INTEF, al CENIE, al Govern de las Illes Balears y al Servicio de Formación Permanente del Profesorado de nuestra Dirección General de Ordenación, Innovación y Formación Profesional. Solo la suma de todas estas aportaciones, de todas estas instituciones y todas las personas que trabajan para ellas, han permitido llevar a cabo con éxito este evento. Les quiero agradecer también profundamente los conocimientos que todos hemos podido compartir en este espacio, bien sean nuestros ponentes, bien sean todos aquellos docentes que han presentado comunicaciones, bien todos aquellos que han intercambiado opiniones, conocimientos en las pausas café, en las comidas, en las cenas que conozco que ha habido posteriormente, en alguna que otra copa que se ha tomado también estos días. Gracias por guiarnos y hacernos reflexionar sobre el concepto de una educación abierta al mundo y sobre los retos que debe afrontar la educación frente a la diversidad cultural. Si voy haciendo un brevísimo resumen de lo que ha sido este congreso, Asha Miró el primer día remarcó la importancia de una integración total, no solo educativa, de los inmigrantes, a través del estímulo de sus capacidades, con la finalidad de prepararles para afrontar los nuevos retos de futuro. Se trataba de ofrecerles un sólido punto de partida para enfrentarse al futuro, el empujón del que ella misma habla en La hija del Ganges. Dice textualmente: necesitaba este empujón y ha llegado el momento oportuno porque ahora es cuando empieza de verdad el viaje de aprendizaje. El viernes por la mañana pudimos compartir una mesa redonda donde tuvimos aquí a un jefe de servicio de atención a la diversidad, a una directora de instituto, Gonzalo Torquemada, y hablamos de distintos retos que supone la educación multicultural. El viernes también, ayer mismo, pudimos contar con experiencias educativas con su presentación de todas las comunidades autónomas de este país, y remarco lo de todas, porque fue nuestra intención que aquí hubiera representación de las 17 comunidades autónomas y, por tanto, esa era nuestra intención y un objetivo que hemos conseguido, que hemos cumplido, pero es gracias a su propio mérito, aparte del mérito de la gente que ha trabajado en este congreso. El viernes por la tarde, Gonzalo Torquemada analizó el origen y los factores que influyen en la concepción de la identidad personal, en los patrones conductuales y las posibles soluciones ante los problemas que se pueden presentar ante la diversidad cultural. Esta mañana, con nosotros, Rosa Aparicio ha incidido en el concepto de identidad y ha argumentado, con un estudio muy reciente, la evolución que padecen los inmigrantes de segunda generación, mientras que durante su adolescencia se identifican con sus raíces nacionales en el ámbito familiar, escolar y de ocio, y sienten en algunos casos que no son tratados por igual, una vez ya en el mundo adulto, actúan de acuerdo a sus expectativas sociales sin que ello cree problemas de identidad o de integración. Por su parte, esta mañana, entre otras muchas cosas, y lo que me gustó particularmente, muchas referencias literarias y cinéfilas, Javier de Lucas ha remarcado que los términos inclusividad e interculturalidad son clave para una política educativa vinculada con la sociedad y que reconozca el pluralismo.
Y ya para ir terminando, debo agradecer también la presencia y participación en este congreso de sus verdaderos protagonistas, que son todos ustedes, aparte de las gentes que hayan podido ir pasando por esta mesa o por el atril. Maestros y profesores de distintos lugares del país, de todas sus comunidades autónomas, que han realizado durante estos días diversas actividades de reflexión, análisis y puesta en común de experiencias. Amigas y amigos, en este congreso ustedes han hecho suya una propuesta que era la propuesta del comité organizador, asumir el reto de avanzar hacia una pedagogía intercultural. La educación como institución socializadora que es y que debe ser, y de transmisión cultural, debe apostar por una sociedad más sensitiva, democrática y equitativa que fomente la relación y el enriquecimiento entre culturas. Y ya para ir cerrando, les voy a contar un pequeño secreto que quería compartir con ustedes. Si se fijan ustedes en el logotipo del Congreso, en esos lápices verticales que apuntan hacia el mundo, quizá puedan intuir un pequeño lenguaje, un pequeño mensaje subliminal en ello. ¿Ven ustedes alguna imagen aparte de lápices que apuntan hacia el globo terráqueo? Si se fijan ustedes bien, y eso se lo debemos al autor de este logotipo, que es un asesor de formación permanente, que se llama Juan y que ha estado estos días entre nosotros. Ahí pueden ver levemente una cara de un niño que esboza una sonrisa. ¿Cuál era la intención de ese pequeño mensaje subliminal? Darles o transmitirles la idea que desde la organización de este congreso hemos intentado transmitirles. La educación, la escuela, debe ser la cara amable de la sociedad hacia todos sus usuarios. Y todos sus usuarios son la comunidad educativa, desde alumnos hasta padres, hasta administración, ayuntamientos, etcétera, etcétera. Ofrezcamos, por tanto, esa cara amable a todos aquellos que son nuestros usuarios, a todos aquellos que intentan formarse y aprender con nosotros. Y no olvidemos un lema que hemos repetido aquí varias veces, que es el de vivir en igualdad y convivir en diversidad. Por nuestra parte, muchas gracias. Bueno, buenos días a todas y a todos. Desde el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte es una satisfacción que se celebren jornadas como esta, congresos como este, en el que se discute por parte de profesionales vinculados con la educación en torno a un elemento tan importante como la diversidad cultural. En el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte hay una unidad, que es el Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa, que es la unidad de la que yo soy directora, que ha tenido distintos nombres a lo largo de los años. Seguro que hay uno que conocen perfectamente. Antes el CENIE, que es como se llama ahora, se llamaba CIDE. Después se llamó IFIE y ahora se llama CENIE. Bueno, pues en esta unidad se ha desarrollado desde hace mucho tiempo, desde hace 40 años aproximadamente, una línea de trabajo que a mí me parece que es bastante interesante, que es la que tiene que ver con la investigación educativa. Y es bastante interesante porque la toma de decisiones que se llevan a cabo desde las administraciones y también la toma de decisiones que ustedes llevan a cabo a diario no es ajena a las cuestiones que sabemos desde la investigación educativa. Y, en concreto, una de las líneas de investigación educativa que se ha desarrollado en el CENIE tiene que ver con la diversidad cultural. Nos parece que es una línea de trabajo importante y venimos trabajando en ella desde hace tiempo porque la diversidad cultural y la formación en nuestros alumnos, atendiendo a cuestiones que tienen que ver con la diversidad cultural, atiende al espíritu de los tiempos, a cómo está la realidad en nuestros días,
y permite que nuestros alumnos sean ciudadanos más desarrollados intelectualmente, que comprendan mejor el mundo y que constituyan un país más desarrollado y más próspero. Es por eso que nosotros estamos trabajando desde hace tiempo en esa dirección. La diversidad cultural en la actualidad es inminente. Hay en los últimos años, desde los últimos años del siglo pasado, ¿verdad? Desde la década de los 90, quizá podría decir 80, pero vaya, sobre todo 90 y la primera década de este siglo, los primeros 10 años del 2000, se han producido unas grandes transformaciones en nuestra sociedad y en el mundo en general, que nos obligan a atender a la diversidad cultural. Es decir, es una condición que se impone y a la que nosotros tenemos que atender, y si no atendemos no estamos reflejando en nuestras prácticas educativas, desde las administraciones, desde las aulas, la realidad en la que nos movemos. ¿Y por qué es una realidad que se impone? Desde las administraciones, ustedes saben perfectamente, hay una tendencia a hacer una educación más globalizada. El hecho de trabajar en competencias no es ajeno a este asunto. Las competencias, el ponente anterior hablaba de Bolonia. Bolonia surge con Erasmus. En Bolonia se establecen unas competencias en el nivel universitario para los estudios de grado y para los estudios de posgrado, y todos los alumnos del espacio europeo de educación superior, que es Bolonia, tienen que adquirir estas competencias, y eso permite la movilidad. Se modifican los currículas de las distintas universidades, de los distintos países, de las distintas titulaciones, y eso permite la movilidad de estudiantes, porque, como digo, tiene el origen en Erasmus, la movilidad de estudiante, el reconocimiento de certificaciones, el reconocimiento profesional, etcétera. De modo que esto que sucede en la universidad pasa también, y se va a desarrollar cada vez más, ¿verdad? Porque ahora estamos con el Erasmus para todos, hay competencias también en los niveles universitarios. Esto pasa cada vez más y va a pasar en el futuro con una mayor frecuencia en los niveles no universitarios. Así que este fenómeno de globalización de la enseñanza implica una diversidad cultural a la que hay que atender. Por otra parte, las tecnologías hacen que nuestros estudiantes puedan acceder a informaciones que proceden de las antípodas del punto en el que se encuentran de la Tierra en tiempo real. Y tienen una información que a nosotros, en fin, a la que nosotros accedíamos pues a través de textos, con una gran dedicación, etcétera. Ellos tienen acontecimientos, eventos, teorías, realidades internas de un aula en tiempo real en sus ordenadores o en la pantallita que estén mirando en ese momento, que puede ser diversa, ¿verdad? Un iPad, un iPhone, un ordenador, una BlackBerry, en fin, lo que sea. Esto hace también que la diversidad cultural sea inminente. Y finalmente, en nuestras aulas, por la movilidad de profesionales de distinta naturaleza, inmigrantes también de distinta naturaleza, inmigrantes a los que les sale el dinero por las orejas, inmigrantes pobres, profesionales a los que les sale el dinero por las orejas, permítanme la expresión coloquial, y profesionales que se trasladan para vivir, buscar unas condiciones de vida mejores. En nuestras aulas hay una gran diversidad de alumnos y es la realidad de nuestros estudiantes, de modo que para ellos la diversidad cultural es prácticamente una cosa que va a resultar absolutamente natural en los próximos tiempos. Así que nosotros tenemos que atender a estas cuestiones porque son bastante inminentes y las tenemos que concebir como algo enriquecedor, y así se plantea en las aproximaciones que ustedes realizan. De hecho, las prácticas educativas, las propuestas didácticas que llevan a cabo van en esa dirección. Y la diversidad cultural se tiene que entender como un regalo. Y se tiene que entender como un regalo porque enriquece. Ahora, en fin, antes se hablaba, ¿no? Y se decía, las palabras, el ponente anterior decía, bueno, es que las palabras en el derecho pues sirven para engañar, y no nos quedemos en las palabras, no nos fijemos en las palabras, fijémonos en los abogados. Las palabras en muchas ocasiones están vacías.
lo importante son otras cuestiones. Es verdad que, en fin, haciendo alusión también a un filósofo, hay algunos filósofos que dicen que, bueno, con las palabras pues, sirven para engañar. Pero también es verdad que la educación tenemos que procurar que nuestros alumnos no aprendan etiquetas léxicas sin sentido, que es lo que a menudo sucede, que aprenden etiquetas léxicas sin sentido. Y tenemos que procurar, en mi opinión, que aprendan ideas, que las palabras que aprenden estén cargadas de ideas. Y en ese sentido, cuando decimos que la diversidad cultural es enriquecedora, tendríamos que plantear, en la dirección de lo que se formulaba antes, ¿por qué es enriquecedora? ¿Qué puede enriquecer una diversidad cultural? Bueno, cuando nosotros nos encontramos con otras personas que proceden de otras culturas, macroculturas y microculturas, personas que vienen de otro país, pero microculturas también, cuando nos encontramos, somos adultos y nos encontramos con un adolescente, o cuando somos hombres y nos encontramos con mujeres, que también son culturas, ¿verdad? ¿Qué nos pueden aportar? Pues nos aportan una nueva interpretación del mundo. Cuando nosotros aprendemos física, nosotros aprendemos a interpretar el mundo de otro modo. Pues cuando recibimos e interactuamos con personas que proceden de otras culturas, tenemos otra interpretación, nos aproximamos al mundo de otro modo y tenemos que interpretarlo en la dirección de una posibilidad de acceder al conocimiento, de la que se derivan algunas cuestiones de carácter intelectual que son bastante interesantes y que tienen que ver con la capacidad que desarrollan las personas que contemplan otras perspectivas y otras concepciones, la capacidad de descentrarse, de ponerse en el lugar del otro. Y la capacidad de empatía, cuando uno se descentra, se pone en el lugar del otro, pues ve al otro como similar a él mismo. Una persona disminuyendo la posibilidad de que el otro sea cosificado. La capacidad de empatía es fundamental porque me permite comprender al otro como si fuera yo mismo. En ese sentido, en fin, no me quiero extender demasiado, ¿verdad? Creo que ya me estoy extendiendo demasiado. En ese sentido, me parece que la diversidad cultural, por estas y por otras muchas razones, es enriquecedora. Y tenemos que hacer partícipes a nuestros alumnos de estas cuestiones. En fin, atender a una educación que sea una educación intercultural o que atienda a la diversidad cultural no es viable sin los profesores. Ninguna reforma educativa, ningún avance en la educación es posible sin la presencia de los docentes. Cualquier reforma educativa en ausencia de los profesores se queda en papel mojado. Los profesores son el auténtico motor de que las propuestas educativas tengan lugar. Y son los que concretizan todos los días el discurso que está en los papeles y en las grandes conferencias o en los grandes discursos políticos. Y ustedes saben, en fin, mejor que yo, que en este momento, lo decía antes aludiendo a otra cuestión, estamos trabajando en una educación por competencias. En fin, algunos serán partidarios de las competencias, otros no las compartirán tanto, pero, en fin, es lo que, como ustedes saben, hay algunas cosas en la educación que se llaman condiciones, ¿no? Y las condiciones son la situación en la que uno se encuentra. Luego están los métodos y los resultados, pero las condiciones son pues aquello con lo que uno se encuentra y en lo que tiene que trabajar. Y lo cierto es que en este país y en los países de Europa y también de Latinoamérica se propone una enseñanza en competencias. Y dentro de la enseñanza en competencias, la competencia incorpora un paquete de conocimiento que tiene conocimiento de base conceptual, que se llama conocimiento en la literatura, tiene también otro aspecto que no se identifica como conocimiento, pero que también que es conocimiento de carácter procedimental, que se identifica con habilidades y destrezas, y hay un tercer componente en ese paquete integrado, que son las actitudes y los valores. Los valores que se tienen que fomentar para una educación en el respeto al otro, en el respeto de los derechos humanos, en el respeto de las culturas, no tienen que ser ajenas, y aquí se ha dicho a lo largo de estos días, a el conocimiento de carácter conceptual y de carácter procedimental
con el que están vinculados. Y, de hecho, se planteaba en la conferencia anterior. Se decía, bueno, a lo mejor no tiene sentido, cuando hablamos de una educación intercultural, plantear el término tolerancia, y tiene más sentido hablar de justicia y hablar de derecho. Es decir, en la medida que al otro le están siendo respetados sus derechos, hablamos de justicia, y en la medida que no, pues hablamos de una situación injusta. Pues eso se tiene que plantear a los alumnos, se les explica, y de ese modo nuestros alumnos yo creo que avanzarán, igual que avanzan comprendiendo la física, en el conocimiento de la física. Cuando comprenden todas estas cosas que subyacen a los valores, avanzan también en el conocimiento del respeto y en la competencia de ser buenos ciudadanos y atender a la multiculturalidad en la que se encuentran. Para que los profesores desarrollen las prácticas de una diversidad cultural, es necesario, desde luego, contar con su apoyo, que siempre está ahí, y de hecho realizan una labor magnífica, pero también volcar recursos al servicio del profesorado. Y, de hecho, este congreso tiene como propósito facilitar recursos para que los docentes, los profesionales de la educación, puedan intercambiar ideas, experiencias, proyectos en torno a este aspecto que es la diversidad cultural en la escuela. Sé que han sido 3 días de mucho trabajo, han sido 3 días en los que se han presentado muchos proyectos y muchas propuestas didácticas que llevan a cabo en las escuelas y en los colegios, en los institutos. Nosotros, déjenme que diga este aspecto, tenemos un recurso en el CENIE que se ha presentado también en este congreso, que es el CREADE, que es un centro de recursos de atención a la diversidad cultural, y que está ubicado, y tiene un portal, y está ubicado y se desarrolla en el CENIE. Bueno, para finalizar, que ya me he extendido demasiado, solamente quiero agradecer a la Consejería de Educación, Cultura y Universidades de las Islas Baleares y al Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y Formación de Profesorado del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte la labor realizada para el desarrollo de este congreso. Y quiero agradecer, sobre todo, su presencia en este congreso, el trabajo que han desarrollado en él, y con esto clausuramos el congreso en este sábado, que estamos todos aquí, ¿verdad?, mediodía, trabajando. Yo les felicito por eso y se lo agradezco. Muchas gracias.